Hoy quiero hablarles de una manera directa también sobre familias que cayeron bajo maldición divina. Vamos a ver las causas, mencionaremos algunas, porque también hay otras que son muchas que estamos bajo la bendición del Dios del cielo. Estuvieron, estamos y estaremos bajo la protección divina. Hay un texto que se repite, está en Éxodo 25 y luego está también en Deuteronomio 4:9 o 5:9 más bien. El versículo en mención dice Deuteronomio 25, Éxodo 25. No te inclinarás a ellas. Este es el capítulo de los 10 mandamientos que menciona la Escritura. No te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, óiganlo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Leamos el mismo texto, pero esta vez en Deuteronomio, en el capítulo 5. Vayan conmigo allá también y abren la santa palabra del Señor en esa parte de la Escritura. Y en el versículo 9, oiga, se repite, no te inclinarás a ellas. Y esta tarde nos vamos a examinar también. Buenas noches a los hermanos en Europa que nos sintonizan, que se conectan, Dios los bendiga. A los que nos ven por Betel en cualquier parte del mundo, reciban la bendición del Señor allá, independiente del horario que se esté usando, porque el planeta obviamente tiene horarios diferentes. Pues vamos a orar donde usted esté y vamos a pedirle al Señor su guianza. Y vamos a evaluar nuestro hogar, nuestra familia, qué hay allí, si hay bendición o hay maldición, de acuerdo a la conducta de las personas que habitan en esa casa. Nuestro Señor y Padre Celestial, de nuevo, para agradecerte, para bendecirte, para exaltarte y reconocerte como Dios y Señor de nuestras vidas primeramente, por haber llegado a nuestro corazón y luego a nuestra casa, a nuestra familia, y haber impartido tu gracia y tu favor a cada uno de los integrantes de nuestra casa. Quiero en esta tarde bendecirte, Señor, por darme de nuevo la oportunidad de estar, oh Dios, frente a las cámaras para llegar hasta las familias y hogares a través de los computadores, de los televisores, del celular, de la tablet, de cualquier instrumento que se esté usando, Señor, para seguir esta transmisión. Gracias por los hermanos que ya nos han escrito, que están pendientes todos los días a las 4 para, oh Dios, acompañar esta enseñanza, este programa. Te presento, Señor, la condición en que estamos de hacinamiento, de aislamiento preventivo, Señor, y te pedimos de nuevo que intervengas en esta situación y detengas, Padre de la Gloria, con tu gracia, con tu poder y autoridad, los efectos de esta pandemia que tantos estragos físicos, familiares, económicos, sociales, anímicos está trayendo. Señor, que esta palabra de hoy traiga reflexión, bendición y que nos haga entender la importancia de vivir para ti en el seno de nuestra casa. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar familias que cayeron bajo la maldición de Dios. Como estamos hablando de familias, es bueno que traiga una palabra de advertencia. La bendición de Dios no viene de una manera automática. Las bendiciones del Señor están condicionadas. Deuteronomio 28, por ejemplo, dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres así, así, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Y empieza a enumerarlas de una manera ordenada. Pero luego dice también el mismo capítulo de Deuteronomio, lo leerán ustedes posteriormente, dice, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para someterte a ella y obedecerla, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y también son mencionadas. Y menciona entre ellas algunas bendiciones que se dan en la casa. Por ejemplo, la canasta, la arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Está hablando de la casa. La casa en la Biblia es determinante, la importancia que se le da a la familia. Por eso vamos a hablar de esta parte. Ya hablaré tal vez mañana, si Dios me lo permite, de las bendiciones, porque nuestro hogar debe ser o es una cuna de bendición o es un nido de problemas. Gracias al Señor por quienes tenemos a nuestro Dios y Él nos ayuda. Entonces ahí dice a renglón seguido que el mismo Dios que visita y castiga la maldad hasta la tercera y cuarta generación, imagínense, de los que me aborrecen.
Es decir, cuando a Dios no se le tiene en cuenta, cuando no se le acata, cuando hay un rechazo abierto, deliberado hacia Dios y a su palabra, vienen esas maldiciones, y no solamente a la generación que las practica, sino también a los que siguen. Algunos hablan de generaciones, de maldiciones generacionales. Yo casi no uso ese término porque yo creo que el Padre no pagará por el Hijo ni el Hijo por el Padre, lo dice Ezequiel. Y que cuando uno se convierte a Cristo, independiente del padre o madre que haya tenido, hasta ahí la maldición viene. Ahí se corta la maldición y viene la bendición del Dios del cielo. Entonces no tengo que pedirle a Dios perdón por los pecados de mis abuelos, porque ellos ya murieron. Allá ellos con Dios. Los de mis padres, por fortuna, murieron en Cristo. Así que ellos arreglaron su situación con Dios y terminaron en la gloria del Señor los dos. Estoy seguro de eso. Mis bisabuelos, allá ellos. Entonces yo voy a hablar de la generación actual y cómo un pecado puede alcanzar a la generación siguiente, a la otra. Es cuando se repiten esos ciclos pecaminosos, esa vida de maldad. Y aquí es importante que les diga esto. Antes de entrar en los detalles, he traído aquí la enciclopedia de anécdotas e ilustraciones de Samuel Vila. Este libro ya tiene unos 30 años de andar conmigo y tiene una cantidad de ilustraciones. A mí me gusta leerlo porque tiene anécdotas, experiencias, y a veces tiene notas muy importantes. Oigan esta se llama Un vivo contraste. Hace algún tiempo una revista de Nueva York dio la siguiente aleccionadora estadística relacionada con dos familias americanas, dos. La primera es la de Mayukis, quien no creía en el cristianismo y se unió en matrimonio con una mujer igual de atea o anticristiana como él, por supuesto. De un cuidadoso estudio de sus descendientes, que fueron 1026, los contaron, esos sociólogos contaron esa descendencia. Dice, de 1026 hasta el momento de dicho trabajo estadístico, casi 300 murieron prematuramente, 100 fueron encarcelados por diversas causas, 109 se entregaron al vicio, viviendo para el placer carnal, 102 se dieron a la bebida, fueron borrachos. Toda la familia costó al estado de Nueva York, solamente en ese estado, $1.100.000. Estos días se habla mucho de esa ciudad por el efecto que está teniendo allí el coronavirus, y allí fue donde se hizo el estudio. Por otra parte, en la misma revista, el mismo sociólogo, las mismas personas que hicieron el estudio, estudiaron la vida de Jonathan Edwards. Este fue un hombre de Dios, un predicador, un cristiano a carta cabal, que por supuesto se casó también con otra mujer igualmente cristiana. De su unión vinieron 729 descendientes. Hasta el día del mencionado estudio, 300 fueron predicadores. Oiga esto, 65 fueron profesores, 13 fueron presidentes de universidades, 6 fueron autores de buenos libros, 3 de esa familia fueron diputados y 1 llegó a ser vicepresidente de la República. Esta descendencia no le costó ni un solo dólar al estado de Nueva York y benefició mucho a la nación y al mundo. Aleluya. Miren la importancia de tener a Cristo en nuestra vida. Vamos entonces con los ejemplos. Y ya que están ustedes allá con sus Biblias, yo quiero que vayan de una vez conmigo al capítulo 7 del libro de Josué. Y allí ustedes se van a encontrar con el primer ejemplo de una familia que tristemente cayó bajo la maldición de nuestro Dios. Y vamos a ver por qué. El capítulo 7, los versículos 21 al 26 dice: vi pues entre los despojos un manto babilónico. Están interrogando aquí al jefe de esa familia, a este hombre que se llamaba Acán, porque recordarán los que estudian la Escritura que a raíz de la conducta de este hombre vino una maldición en todo el pueblo, y fue que Dios se alejó temporalmente y cayeron bajo la espada y bajo la persecución de una pequeña aldea llamada Ahí. Esta gente derrotaron a Israel después del gran triunfo que tuvieron sobre Jericó, pues creyeron que estaban condicionados a ser triunfantes, y en ese lapso entre Jericó y Ahí, en ese lapso de tiempo, este hombre Acán, desobedeciendo un mandamiento bíblico que era de parte de Dios y que Josué les dijo: no tomen nada de esa ciudad, es anatema, está bajo maldición. Él oyó la norma, pero la codicia pudo más, tomó algunas cosas. Miren qué tomó. Versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y oigan donde lo tenía. Y aquí que está escondido bajo
tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. La tienda es el lugar donde vivía, en la casa. Si hoy le pudiéramos aquí poner ese término, armonizaba perfecto, lo tengo bajo mi casa, allá lo enterró. Es muy probable que la mujer, la esposa y los hijos hayan visto eso, porque eran, imagínense, era una cantidad, eran 200 ciclos de plata, unos lingotes de oro, un manto babilónico, era toda una carga. ¿Cómo iba a pasar inadvertido ante sus hijos? No, ellos vieron eso. Posiblemente le preguntaron qué era eso y dónde lo he obtenido y por qué lo esconde. Si lo legítimo no se esconde, no se pone por allá debajo en una parte, no. Lo que es normal se disfruta de familia. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, tal como lo dijo. Tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera. Oiga más, el dinero, el manto, el lingote de oro. Y aquí viene la parte familiar. Ahí está en pantalla ya el texto. Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Por qué incluyen los hijos y las hijas? Posiblemente no tenía la esposa consigo, ya estaban adultos, grandes los hijos, bueno, pero todos, si trajeron los bueyes y los asnos y las ovejas, y los hijos e hijas, es probable que el de la esposa haber estado, también ella hubiera sido incluida en este paquete, en este grupo que llevaron al valle de Acor. ¿A qué los llevaron? No a bendecirlo, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ahí está. Qué triste versículo ese, cómo actuaron. Y dice el versículo siguiente, dijo el 26, miren cómo quedó como un monumento, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esta familia se confabularon para hurtar, para transgredir un mandamiento divino, para tolerar y para alcahuetear, decimos en un lenguaje muy criollo, no sé si usted conoce ese término allá en su país, pero es pasar por alto, ver el pecado y callarse, guardar silencio ante él, el delito, y eso Dios no lo bendice. ¿Qué disfrutó Acán y su familia? Nada, quedó el montón de piedras, los cuerpos quemados allí, y luego esa cantidad, ese monumento triste y doloroso como testimonio que Dios no puede ser burlado. Toda la familia caer bajo ese juicio. Ustedes dirán, pero es injusto. No es injusto, es que ellos, la familia, también cosecha lo que nosotros como papás sembramos. Hijos que me están oyendo, si usted sabe que su padre y su mamá no actúan de una manera correcta, por favor no imite esa conducta, no la siga, porque usted puede ser también puede acarrearse sobre sí esa maldición divina. Ahí tenemos pues el ejemplo triste y doloroso de Acán y su familia. El pecado, la complicidad del delito. Así se llama, porque Romanos dice que hay muchos que cometen el pecado y otros que se complacen con quienes los practican, sea hurto, sea maldad, sea perversión moral. Si usted sabe de un miembro de la familia cercana que está actuando pecaminosamente, es que yo no digo nada porque me lo he hecho de enemigo. Más enemigo puede ser Dios y más severo su castigo. El pecado hay que denunciarlo, sea quien lo practique. Y si se molestan, ¿para qué le quiere uno una amistad de una persona pecadora y perversa? En ninguna manera es benéfica. Veamos otra historia. Esta casi ustedes no la han oído, pero bueno, que se las traiga a consideración esta tarde. Está en Primero de Reyes 16:8. Vayan conmigo hasta allá. Libro Primero de Reyes, capítulo 16, por favor. Bendito sea el nombre del Señor y su gloriosa palabra. En el versículo 8 más bien, 8. En el año 26, por allí viene ya Primero de Reyes 16:8, por favor. Gloria al Señor, ahí tenemos el texto y dice, en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó muy poco tiempo, reinó solamente 2 años, y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, escuchen lo que estaba haciendo este rey malvado, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa.
Se salió un poco de la capital y se fue a esa pequeña aldea llamada Tirsa, y en casa de su mayordomo armó tremenda fiesta. Allí estaba bebiendo, embriagándose, lo que denota la escasez de temor de Dios en ese hombre. Estos días, cuando las autoridades en Colombia han descubierto hasta funcionarios públicos de mediana estatura, jerarquía política y social, embriagándose en tremendas fiestas y parrandas, cuando eso está prohibido por la norma, es bueno que los destituyan. Y algunos hasta les pueden acarrear sanciones por violar la cuarentena, porque está penado por la ley. Esto es para observarlo, hermanos míos. Este estaba por fuera de casa en esa condición, y vino Zimri, aprovechó esa borrachera en una casa, en vez de haber un culto para Dios en ese hogar, lo que era una borrachera. Y dice, y entonces lo hirió y murió, lo mató, y eso sucedió en el año 27 del rey Asa de Judá. Al sur y al norte fue donde pasó esto. Luego que llegó a reinar, estuvo sentado en su trono, y que estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni pariente, ni amigos. ¿Hasta dónde alcanzó la maldición? A toda la casa, la parentela de este malvado rey fue exterminada también. ¿Y saben por qué? Porque había una maldición sobre él. Este hombre tuvo en vida esta maldición que lo alcanzó. Yo quiero que ustedes vean un poquito atrás en el capítulo mismo 16, versículos 2 al 4, para que vean qué maldición alcanzó a este hombre. Dice aquí, por cuanto el 1, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo, contra Baasa, contra mi pueblo, sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, un camino perverso, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocando mi ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Aquí dice barreré, acabaré. Estaba ya bajo maldición, y en vez de volverse de su mal camino, porque hay personas que han detectado la maldición, el azote a tiempo, y oportunamente se han vuelto al Dios del cielo, y Dios en su misericordia los ha perdonado y ha evitado el castigo que les había prometido. Aquí no fue así. Este hombre se empecinó en seguir alejando a Israel del camino correcto, induciéndolo como rey a hacer lo malo, pervirtiendo el derecho del pueblo. Dios dijo que barrería su nombre, su memoria y su familia, y aquí está esto. Llegó ese otro rey y acabó con toda su familia, porque venían arrastrando un pecado del cual no quisieron arrepentirse. Hay familias, yo las conozco y he oído de ellas, en una condición precaria. Aquí en Santander, cerca donde sirve mi hija y mi nuero, mi yerno en el Señor, hay un pequeño poblado, y allí practican muchísimo la brujería. Y es frecuente ver fuera de las casas personas con atrofias mentales, con deterioro psicológico, personas enfermos. Y es normal en esas casitas tan humildes sentirse una opresión. Allí se practica mucho el ocultismo, la brujería, desde épocas ancestrales. Y ha venido de generación en generación esos ritos satánicos. Y eso ha hecho daño a las familias. Me cuentan que muchos de ellos han perdido seres queridos, otros han tenido desgracias seguidas una tras otra. Y está evangelizándose, y se está dando culto, está invitándose a esta gente a volverse al Dios del cielo. Hay unos que están arraigados en su religiosidad y manifiestan un rechazo, un antagonismo hacia el cristianismo, que es doloroso esto. Y todo eso es maldición del Dios del cielo. Sí, es una maldición. Y aquí tenemos un ejemplo de eso, cómo el juicio de Dios cayó sobre ese hombre y sobre toda su familia. Porque ya lo dijo Dios. Dice que vendría la maldad y sería castigada en los padres y en los hijos hasta la tercera generación y a la cuarta de quienes me aborrecen. Es normal, entre comillas, ver que una familia, por ejemplo, de borrachos, empieza el alcoholismo desde muy temprano. Y empieza a repetirse ese ciclo de maldad, y se enferman de cirrosis, se les daña su organismo, arruinan su economía, dejan hijos regados por aquí y por allá. Estos hombres viven en riñas, en contiendas. Es una maldición continua. Si es en ellas, se da entonces un deterioro moral. Una joven me decía: pastor, yo sí creo en eso, porque de las maldiciones generacionales, porque mi madre se embarazó a los 16 años, a mí me pasó igual, a mi hermana igual. Yo le dije: les pasó porque no se arrepienten ni se vuelven a Dios.
Pero si uno se vuelve a Dios, la maldición se aleja. La Biblia dice que Dios aleja de nuestra tienda la maldición y aleja el juicio. Aleluya. Y aquí está un hombre que por su conducta, como rey, como hombre público que era, indujo a Israel a lo malo y toda la descendencia, porque recordemos que era monárquico el gobierno, de manera que moría el rey papá y podía seguir el hijo. Y más de un rey fue malo y también heredó su reino a un hijo perverso. Hubo hijos que reaccionaron. Aleluya. Yo lo encuentro en la Escritura que cambian de actitud. Por ejemplo, por allí creo que hay un varón, su nombre no lo recuerdo ahora en la Biblia, tenía apenas 8 años de edad cuando asumió. Y este muchachito tan temprano empezó a usar su sentido común, su capacidad de análisis. A los 16 años empezó a observar el pasado porque su papá y su abuelo fueron reyes malos. Y este muchacho cambió de actitud y trajo sobre Israel una bendición gloriosa. Eso está en la final de el libro de Crónicas. Qué hermoso eso. Pues bien, aquí no fue así y vino la rebelión abierta y premeditada contra Dios, el rechazo hacia Él, y eso contaminó toda la familia y fueron barridos, es la palabra, de la faz de la tierra. Tal vez usted conoce familias que se fueron extinguiendo de esa manera. Estaba leyendo estos días en la prensa algo que me llamó la atención, que parece curioso, la familia Kennedy en Estados Unidos. Como si hubiese sobre ellos un estigma. ¿Saben ustedes que Kennedy fue el primer presidente católico que hubo en los años 60 y algo, hace unos más de 50 años? De ahí hacia atrás todos los presidentes fueron de línea protestante. Y luego llegó y gobernó, y por ahí se fue metiendo un liberalismo a Estados Unidos muy fuerte, demasiado. Un abandono del Dios verdadero, de su doctrina verdadera, y empezó ese deterioro que ese país hoy padece en el campo moral, en lo social, en muchas áreas. Esta familia le ha caído como un azote y todos han muerto de una manera trágica. Y dicen los que estudian, yo no soy nadie para juzgar eso, pero ¿por qué a esa familia, verdad, llegan a cierta posición y algunos con exceso de drogas, otros en accidente de tránsito? Estos días se ahogaron dos, uno mayorcito y un niño, tan sencillo, salieron a recoger un balón que cayó, estaban jugando en una playa y el balón cayó en el agua y tomaron un pequeño bote y empezaron a tratar de traer el balón. Una ola los tumbó y demoraron hasta como 10 o más horas para encontrar sus cuerpos. Eso parece curioso, pero Dios allá que juzgue. Pero es bueno que usted analice qué bendición está trayendo a su familia. Mire su descendencia, padre y madre que me oye. ¿Cómo están sus hijos actuando? ¿Tienen valores o principios? ¿Ve usted el reflejo de suyo en ellos? ¿Tratan ellos de imitar su conducta, mamá que me escucha? Es bueno que lo pensemos, para que esta tarde haya delante el Señor un cambio de conducta, de proceder. Bendito sea el Señor. ¿Qué me dicen de este otro rey? Es más conocido en la Biblia. Se llama Acab, su mujer Jezabel. Esta parejita es caso aparte. Segundo de Reyes, capítulo 10. Veámoslo, estudiémoslo un poquito para que vean que estos sí que fueron peor. Libro Segundo de Reyes, en el capítulo 10. Usted encuentra ahí en adelante la historia de este gobierno. Acab, perverso. Jezabel, adoradora de Baal, era hija de un tal Jerobaal, impío, perverso, idólatra también. Y el versículo 11 en adelante dice: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Uno se pregunta, pero ¿por qué una masacre de esta naturaleza? ¿Por qué aún la gente que tenía parte en su culto pagano fueron muertos? Toda su descendencia. Este hombre llamado Jehú, que fue puesto por Dios a través de Eliseo, que lo ungió como rey, hizo una barrida terrible. Pero resulta que es que aquí dice la palabra. Dice que esto se había premeditado porque este hombre se había dado al mal. Vamos a Primero de Reyes 21:10 para que ustedes vean la sentencia sobre esta familia. Un poquito atrás, ahí está el capítulo 21 en el libro anterior, que es el libro Primero de los Reyes. En el capítulo 21, oigan la sentencia que hubo para este. Santo es el Dios del cielo. Y voy a leer el versículo 10 también aquí, y dice: oigan lo que hizo esta mujer, aquí está,
y poner a dos hombres perversos. Esto fue un caso que yo le mencioné estos días, de una componenda que hubo entre Jezabel y Acab para matar a este hombre. Y poner a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, miren la calumnia que esta mujer premeditó para quitar a Nabot de Jezreel. Tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Siga el versículo 11, por favor. Alabanzas al nombre del Señor. Miren esta advertencia tan solemne. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Seguimos la lectura, por favor, porque este crimen no iba a quedar impune, como no quedará ninguno. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Miren toda la trama que aquí aconteció para que muriera. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Todo esto fue premeditado para quedarse con la heredad. ¿Cuántos usted ha oído que de pronto le quitan la heredad a alguien o le quitan la vida para quedarse con la heredad? Me contaban por allá en unas tierras un poco productivas de donde yo soy origen, que cuando crecieron estos terratenientes, estos hombres involucrados en tantos delitos, que se hicieron amos y señores de las regiones, le decían a un hombre que tenía una finca bonita, por ejemplo, le decían, le compro su finca. No, que no la estoy vendiendo. Dijo, véndamela usted para no tener que comprársela a su viuda. O me la vende usted o me la vende su viuda. Como eran tan poderosos y fuertes y tenían grupos armados y todo eso, pues ellos se creían dueños y señores de las fincas, de todo, de la vida de la gente. Y aquí está un caso parecido. Para quitarle la heredad a este hombre, lo mandaron matar, y entonces dice la sentencia divina. Vamos allí, gloria al Señor. El versículo siguiente. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y muerto. O sea, como quien dice, ya se cumplió su orden y listo. Versículo 15. Cuando oyó Jezabel que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Acab, levántate y toma la villa de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Era una mujer despiadada, fría, calculadora, perversa, manipuladora, y aquí está esta pérfida mujer dándole al marido la buena nueva con un tono como de alegría, como de satisfacción. Ya no está, toma la finca. Santo es el Señor. Sigamos, porque es interesante que se nos vea la historia. Oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. O sea, se la tomó, no solamente le quitó la vida al otro, sino que vino y tomó la viña. Versículo 17. Entonces, bendito sea el Señor, es que Dios no guarda silencio. Usted puede hacer en la casa lo que quiera, aparentemente no pasa nada, hasta que de Dios de pronto diga entonces, ya. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, el profeta de la época, y oigan el contenido del mensaje. Aleluya, santo es el Señor. ¿Qué dijo este hombre en el versículo 20? Aquí lo tengo de la mano. Adorado sea el Señor. Dice, sea el Señor. Dijo, me has hallado, enemigo mío. Dijo, me has hallado, enemigo mío. Y él le dijo, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y sigue diciendo, miren en la pantalla por favor el texto. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré, óigame bien, tu posteridad. Y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Este pecado contaminó todo el palacio. Allí había corrupción, había idolatría, había robo, había de todo en ese palacio, y allí se enquistó el mal de tal manera que Dios vino y trajo juicio y acabó. Hoy no hay un solo descendiente de Acab. Bendito sea el Señor. Es que ya lo he dicho, que castiga la maldad de los padres en los hijos para que no se repita el ciclo, para que de pronto esa herencia pérfida y maldita no se repita, no se replica en generaciones siguientes. Es que ya lo dijo Dios, tengámosle temor a esto. Su pecado sí le alcanza y alcanza a su descendencia, a su generación, y ahí murieron todos. Pero no solo eso. ¿Saben ustedes que antes de eso esta pérfida Jezabel se dio a perseguir a los profetas de Jehová? Coloquen allí un versículo, por favor, que es el 4 del capítulo 18. 18:4, hijo mío, ayúdeme, para que usted vea qué clase de mujer era y por qué los dos murieron de una forma trágica. Pero cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, miren la calaña de mujer que era.
Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. A raíz de esta victoria que Dios le dio a Elías en el monte Carmelo, esta mujer entró en un celo diabólico y empezó a perseguir los profetas de Jehová y empezó a destruirlos, a matarlos. Hubo un hombre aquí llamado Abdías que escondió a 100 de ellos en 2 grupos de 50 y los sustentó para que esta pérfida mujer no los matara. Al mismo Elías lo perseguía endemoniada. Así que tenía un prontuario, Jezabel y Acab, enorme. Si usted sigue leyendo la Biblia, que hoy no tenemos el tiempo, miren cómo murió Acab. Acab murió de una manera trágica, terrible, una batalla, aunque se disfrazó, murió flechado allí. Fue terrible. Lo montaron en un carro de esos tirados por caballos, trajeron ese cuerpo, murió ese hombre y los perros lavieron su sangre, conforme a la profecía. Jezabel fue lanzada desde una ventana del tercer o cuarto piso, se reventó en el piso y cuando fueron a recoger su cadáver encontraron la calavera y las manos así extendidas en el piso. ¿Creen ustedes que eso era casualidad? No, es que Dios lo dijo, que Él visita y castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Reflexione, papá que me está oyendo. Tal vez usted lleva una vida doble, tal vez usted está en una iglesia, pero usted tiene otra fase escondida. Usted tiene otras costumbres pecaminosas secretas y cree que sus hijos no se van a dar cuenta. Ellos se enterarán. Y lo que es peor, no solo se enterarán y se lo enrostrarán, sino que tendrán la inclinación hacia esa conducta también. Mamá que cree que sus hijos no van a saber de sus aventuras extramaritales, de sus mensajes en WhatsApp, por ahí, todo eso, ellos se enterarán y eso atará a la familia y traerá una maldición y usted cosechará lo que está sembrando. Así lo dice Dios en su santa palabra. Tengo aquí la última historia a manera ilustrativa de esto que he llamado familias que cayeron bajo la maldición de Dios. Por eso todos estos que les he mencionado fueron raídos ellos y su descendencia. Esta que les voy a mencionar no habla de descendientes, pero sí de un juicio que cayó sobre ellos muy repentino. Está en el Nuevo Testamento y ya es conocida la historia, se llama Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, nos describen a grandes rasgos la historia de esta pareja excepcional. En medio de tanta bendición que había en la iglesia primitiva, Ananías y Zafira desentonaron de esa conducta generosa, honesta, de ese fuego de Dios que había, porque usted puede estar en la iglesia más santa, más avivada, y a menos que tenga una vida recta ante Dios y temerosa con Él, usted será tentado o tentada a actuar hipócritamente. No me digan ustedes, pastores que me están oyendo, tal vez que el 100% de una congregación son puritos. No, allí hay gente hipócrita, allí hay gente con doble faz, allí hay gente con otros intereses y otras motivaciones, allí hay personas que no tienen de verdad el sentir general que debieran tenerlo. Oigan la historia de ellos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Debo aclarar aquí que estaba el pueblo vendiendo sus propiedades y llevando el dinero para comprar comida y tener un comisariato y eso, que era absolutamente voluntario, no era bajo ninguna presión. No se utilice esto, que Ananías y Zafira murieron por ladrones. No, murieron por ladrones, lo veremos. Dice aquí, dice, y sustrajeron del precio sabiéndolo también su mujer. Escuchen esta palabra, sabiéndolo también su mujer. Es decir, los dos tenían un complot, tenían un compromiso secreto, íntimo, de mentir. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Esto es uno lee este pasaje y encuentra un plan bien diseñado aquí para mentir. Y sustrajo del precio de ella, dice aquí, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, oiga lo que le dice Pedro, el apóstol, a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dios, que revela las cosas, le mostró al apóstol Pedro que ese hombre no era sincero. Y aquí le está reclamando, y lo está haciendo en un tono enérgico, con carácter, respetuoso, pero con verticalidad. Aquí dice, ¿por qué lo hiciste? Versículo 4. Aleluya, gloria al Señor. Vamos allá al verso 4, y ahí está, dice, reteniéndola, o sea, la heredad era tuya, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Mire cómo se respeta en la iglesia la propiedad privada.
Por eso cuando usted oiga de aquellos vivarachos que quieren manipular a la gente para que venda sus cosas y las lleve a la iglesia, no lo haga, no se deje llevar de esos mercaderes del evangelio. Escúcheme, iglesia. Lo que Dios le dio a usted es autónomo para que lo dirija, lo administre bajo el temor del Dios del cielo. No permita que manipulen eso. Usted le pide a Dios sabiduría, gracia y administre su negocio, su heredad, su hacienda, lo que Dios le haya puesto, su vehículo, etc. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Noten que no es el robo, es la mentira que se reitera una y otra vez. Porque vinieron a traer, esto fue lo que eso valió la heredad, como otros, entre ellos un tal Bernabé, que era un hombre de Dios, trajo la totalidad de ese dinero. Fue su voluntad, fue su absoluta y soberana voluntad traerla, y aquí está otro como imitándolo también, pero sustrajeron. Ellos debieron de no haber traído nada. ¿Para qué? Bajo la mentira. Ahí Pedro le dice, tranquilo, esa heredad era suya y el precio también, así que el pecado estuvo en la mentira. Óigame lo que pasó en el versículo 5, bendito sea el Señor, aleluya, vamos allí. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Hoy médicamente dirían que le dio un infarto fulminante, un infarto de miocardio, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Noten aquí la causa por la cual Dios permitió esto, para que la mentira no se diseminara en la iglesia, para que no se llenara la congregación de gente hipócrita. Dios tiene que cortar vidas para eso, y cortó a ese. Cayó y expiró. Miren qué pasó. Uy, Padre, que el pueblo se reaccionó con un temor, con una reverencia, porque fue público, conocido el caso. Entonces el versículo 6, oigan aquí, para que sigamos viendo la parejita, esta familia. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Muy parecido a lo que está pasando con las pandemias esta de ahora, cuando a veces no hay ni tiempo para conseguir un ataúd, lo envolvieron. Hubiera habido bolsa plástica, en eso lo ponen, le ponen cinta adhesiva y lo sacaron, y sin 9 noches, sin velorio, sin nada, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, miren el pasaje y verá que sí había un arreglo para mentir en la casa. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. No había redes sociales, no había teléfono. Si estuviéramos en tiempo actual, alguien le hubiera mandado la cintica aquella negra, así el moñito de símbolo de muerte, de velorio. No había en esos medios. Ella no sabía qué había pasado. Se demoró 3 horas porque yo intuyo que allá ellos hicieron el arreglo. Mira, yo voy a ir primero. Y si él me pregunta esto, yo le respondo esto, para que si te preguntan a ti, respondas lo mismo. Eso le llama complot para mentir. Una mujer entendida le dice, no, mi amor, yo no me presto para eso. Mira que estamos en una iglesia, bajo un Dios que es poderoso, que revela los corazones. ¿Qué tal que le muestre al apóstol nuestra condición? No nos hagamos acreedores a un juicio, por favor, amor, no hagamos eso. No, que es mucho, entonces no demos nada. Tranquilo, demos una ofrendita pequeña y digamos que eso es lo que sentimos dar, o no demos nada, esto es voluntario. Ella pudo usar esos argumentos para evitar la muerte de su esposo. Escúcheme, mujer, que usted se confabula para mentir. Y a veces los dos dicen, y se ponen de acuerdo en la casa, digámosle al pastor, ese es un analfabeta, esto, y empiezan a subestimar, oigan bien, al varón que Dios ha puesto al frente de su congregación. Y sepan esto, Dios ve eso desde el cielo. Este complot pues fue allá en casa. A las 3 horas entró la hermana Zafira, su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Miren el versículo 8, por favor, allí en su Biblia. Y si lo quieren, mírenlo también allí. Alabado sea el Señor. Entonces Pedro le dijo, dime, ven acá, hermana Zafira. Ella se acerca, tal vez buscó a ver si veía a su esposo por alguna parte en el escenario, en aquel recinto, no lo vio. Pero el apóstol Pedro lo llama y le dice, vendisteis en tanto la heredad. Él le dio el precio, lo tenía en su memoria. Sabía cuánto le había dicho, qué cifra le había mencionado el finaíto, como decimos ahora. Ella dijo sí en tanto. Eso evidencia que hubo un complot premeditado, una conducta de arreglo en secreto, como sucede en muchas casas. Y cuidadito con ir a contar a su papá que encontramos aquí metido el novio con su hermana. Y menos el pastor, o si no, que se lo aguanta ya desde el púlpito tirando sátira. Hay mamás alcahuetas, cómplices del delito moral de sus hijas y de sus hijos. Hay unas que llegaron a tal caso, triste, dolorosa, una mujer descarriada. Le decía a las hijas, vean a ver si se cuidan, compren los preservativos. Pero ¿cómo se le ocurre, hermano? ¿Y qué tal que me lleguen con una barriga aquí? Yo le dije, eso es complicidad del delito. Usted está mandando a sus hijas a la perversión moral, a la fornicación. Hermano, es que las muchachas de hoy, mire dónde iba la mente de esa señora.
Dijo, usted está totalmente enajenada. No todas son así. Esas son así porque usted les tolera, les alcahuetea su conducta. Hay otra familia que aquí no la tengo mencionada, la familia de Elí, el sacerdote aquel que estaba allá en Silo en los tiempos de Samuel cuando era un niño. Eran unos corrompidos y depravados. ¿No dijo Dios que esa familia también la extinguiría? ¿No murieron todos el mismo día? El papá, los dos hijos. ¿No abortó una de ellas, esposa de un hijo de ellos, todo el mismo día? Ese día se robaron también el arca, ese día una mortandad en Israel. Pues es que Dios no puede ser burlado. La Escritura dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ese sacerdote alcahueteó a sus hijos. Él sabía que ellos abusaban de las mujeres que venían a la ayuno, a la oración al templo. Y en vez de correrlos sinvergüenzas y correrlos del templo, mandarlos a que, porque eran sacerdotes, como era por linaje, iba la descendencia. Y siendo sacerdotes con ropaje y ornamentos sagrados, cometían ese tipo de pecados. Se robaban las ofrendas, las tomaban por la violencia. Y el viejo, perdónenme la expresión, sabía todo eso. Eso lo sabía. Por eso es que Dios le dice a este varón, le dice, él sabe la iniquidad de sus hijos. Él sabe el pecado y él no nos ha estorbado. El problema, amada iglesia, no es que uno controle un hijo o una hija hasta el extremo. Usted no puede evitar que un hijo o una hija sean pecadores. No es que el pecado es un acto de la voluntad, pero sí puede evitar que le vuelvan su casa un antro de maldad y de prostitución. Ese hombre sí pudo haber evitado que el mal en ese templo se generalizara. Él pudo haberlo evitado porque lo había escuchado. Él veía a las mujeres que salían llorando, más bien un diácono o algún levita de eso le decía, mire que esa señora la tenía metida en una recámara, sinvergüenza, mire que esto y lo otro. Pero como eran los hijos del sacerdote, porque hay quienes se creen que por ser hijos de pastores tienen derecho a pecar y que nadie les juzgue su pecado. Y juzgan el ajeno, pero el propio no. Esto es delicado, pastores que me oyen. ¿Cuántos han perdido la autoridad para corregir? Porque en su casa se ha empoderado el mal. Y muchas esposas de pastores salen en defensa de sus hijos, que unos sinvergüenza, algunos son hasta ladrones, toman de la heredad del Señor y más bien los defienden. Ese juicio caerá sobre todos como cayó en el de Elí. Aquí está el caso de Ananías y Zafira. ¿Vendiste en tanto? Sí, en tanto. Mire, la mentira flagrante, confabulada en la casa, ahora se está poniendo por obra en el templo. Cuidado con eso, analícese. Cueste lo que cueste, porque uno decir, pastor, ayúdeme por este hijo, está andando mal, démele un consejo, y uno con amor lo hace, y con autoridad bíblica, o decide, dijo, no puedo tolerar esa conducta, porque escuchen esto, Martín Lutero dijo, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan cama entre mis cabellos. Así es. Aquí está, veamos qué pasó con la hermana Zafira, bendito el nombre del Señor. Pongamos el texto 9. Ahí dice, Pedro le dijo, ¿por qué conviniste? La palabra convenir es por deducción. El apóstol Pedro, al oír que ella le da la misma cifra y le dice que sí, inmediatamente él dice, esto fue un arreglo que hubo allá en casa. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Miren que aquí ya el mal no es contra un humilde predicador, un burdo pescador de Galilea que Dios lo había salvado y lo había hecho pastor. No era tanto él como persona, era el Espíritu de Dios que estaba dirigiendo la iglesia y que estaba haciendo esto. Has tentado al Espíritu del Señor con esta mentira flagrante, planificada en casa y ahora expuesta aquí. Has tentado al Dios del cielo, al Espíritu Santo. He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Esta mujer se queda mirando todo asustado al apóstol porque no había visto a su marido. Cuando él le dijo, he aquí la puerta, ella vira la cabeza hacia la puerta y ahí venían unos jovencitos, cansados, jadeantes, sudorosos, tal vez bastante fatigados, con unas herramientas en el hombro, básicas, unas palas, qué sé yo, instrumentos de excavar. Y ella dice, ¿pero qué están haciendo? Dijo, ¿sabe de qué vienen? De enterrar al marido tuyo por hipócrita, por mentiroso. Cuando esa mujer vio eso, ¡ay, santo el Señor! Y te sacarán a ti. Mire el versículo 10, por favor. Aleluya. Dice, al instante, y al instante es una fracción de tiempo, ella cayó a los pies de él y expiró. Lo mismo mal, se le detuvo el corazón, ¡pum!, sonó contra el piso. Santo, bendito el Señor. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y oigan, y la sepultaron junto a su marido. Es delicado lo que pasa en la casa. Lo que se haga en secreto en una casa trasciende a los ojos de Dios. Puede que nosotros los pastores no lo veamos. Puede que usted ande por allí, perdóneme la expresión, en calzoncillos en su casa, porque allá nadie tiene que verse.
haya estado circulando, hasta se ríen los de las redes sociales, porque ahora que hay mucho teletrabajo y telestudio de la casa, resulta que estamos aquí filmando y pasa alguien por ahí de una manera indecorosa. Y han descubierto furtivamente las cámaras gente que en una condición no adecuada para salir en cámara, porque como están en la casa, dicen algunos, es que yo en mi casa. Por eso es que yo obvié esa frase, la dije algún pequeño tiempo antes de entender, siéntase como en su casa diciendo en el culto. No, la casa de Dios es diferente a la casa nuestra. Sí debe ser un reflejo nuestra casa de la casa de Dios. Ahí está esta triste condición, ahí cayó, mire, dice, lo sepultaron junto a su marido. Pedro le dijo, muchachos, el trabajo continúa. Miren ustedes donde cayó esta mujer, por favor recójanla y arranquen para allá otra vez. ¿Usted qué cree que pensaban esos jóvenes sepultureros caminando con ese segundo cuerpo que era el marido de esa mujer que ellos lo conocían? Ellos eran conocidos en la iglesia. Ananías y Zafira eran miembros activos que participaban de la Santa Cena, que eran tal vez ujieres o diáconos en esa congregación. Eran gente de iglesia. Alabanzas al Señor. Sin embargo, por esa mentira cayó el juicio sobre ellos. Llegaron allá al cementerio, ahí estaba fresquecita, apenas hacía 3 horas que habían terminado de sepultar el otro, y escabe al lado y pongan el otro cuerpo allí. Los dos mintieron en casa, los dos vinieron a mentirle al apóstol, los dos murieron del mismo mal, los dos los sacaron los mismos sepultureros, los dos los fueron enterrados con la separación cercana entre sí. La consecuencia fue esta. Alabado sea el Señor. Versículo 11. Oigan que se repite lo que se dijo en el versículo anterior, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Los juicios de Dios es para que temamos, para que si no se aprende por teoría, tenga que aprenderse por la práctica, que es más doloroso y terrible. Hermanos y amigos que me están oyendo esta tarde, ¿qué hay en su casa? Hay complot, hay mentira. ¿Qué hay en su corazón en esta tarde? Porque usted no reflexiona en esta hora y sepa que ese mal oculto, ese pecado secreto, tarde o temprano pasará la factura. Y sus hijos posiblemente seguirán esa conducta. No lo haga así. No le herede a su descendencia esa maldición. Frene en esta tarde, pídale al Señor perdón y gracia, que Él perdonará sus pecados. ¿Cuántos en las familias iban en ese camino de despeñadero a punto de irse por ese acantilado del pecado? Pero hubo un acto de reflexión y vino la bendición del Dios del cielo. ¿Cuántos papás, como fue el mío, hace 45 años atrás, 47 ya, le pidió al Señor perdón y nos dijo que le perdonáramos su conducta? Lo perdonamos, no fue un asesino ni un borracho, pero había momentos que perdía el control y decía palabras feas, fue perdonado. Lo propio hice yo el 13 de diciembre del 76 en la noche, le pedí perdón a mi madre, a mis hermanitos y les prometí que sería otro, y Dios me ayudó a enmendar ese mal camino. Yo quiero esta tarde orar por el suyo. Dígale al Señor, diga, es que yo no puedo declarar esto, ay no, ¿qué tal si lo confiese? Uy no, pastor, sepa que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, dice esta palabra en Proverbios 28:13, alcanzará misericordia. Ore conmigo en esta tarde. Padre Celestial, en esta tarde quiero darte gracias porque de nuevo puedo abrir tu palabra, las Santas Escrituras, citar ejemplos de los cuales debemos cuidarnos como los que he citado esta tarde. Señor, mira las vidas que están en esta hora redarguidos por tu Espíritu. Mira el corazón de aquel padre que es víctima de un cargo de conciencia, de una autorrecriminación que lo invade, de una ausencia de paz, porque sabe que ha cometido pecados y que tarde o temprano aquí, Señor, será descubierta su iniquidad. Oh Dios, perdona a ese hombre, que él tenga el valor de arrepentirse de su mal camino y pedirte perdón de todo corazón. Que sus hijos también lo perdonen, que su esposa. Oro por aquella mamá, Señor, que también, aún estando en una iglesia, Señor, esta persona ha pecado como Ananías y Zafira, que estando dentro de la congregación hicieron tal mal
perdónalos también, para que ese mal no solo a ellos, también a sus hijos no los alcance, para que no paguen, Señor, las consecuencias de una iniquidad. Cuántos hogares, Señor, donde el robo se da como norma, cuántos hogares donde la gente vive del hurto diario, cuántos hombres salen, oh Dios, es a robar, no a trabajar, a eso le llaman trabajo y la familia sabe, cuántas mujeres salen a prostituirse, cuántas jovencitas en la tarde se preparan para irse a la calle y los demás miembros de la familia saben. Esa maldición vendrá sobre esa casa, esa idolatría que se practica, esa brujería secreta que allí se da, todo eso traerá maldición, pero en esta tarde yo te pido misericordia, esa que ha alcanzado a millones sobre la tierra y que ha evitado que la maldición venga, y en su lugar ha venido la bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.